Todo comenzó con una llamada que nunca olvidaré. Era mi hermano Diego, su voz cargada de ese entusiasmo calculado que lo caracterizaba. Me pidió que me uniera a la empresa familiar. No era solo un empleo, me dijo, sino una extensión de nuestro legado. Desde el momento en que acepté, supe que mi vida cambiaría. Pero jamás imaginé cuánto. Nuestra empresa era una pequeña manufacturera ubicada en un polígono industrial a las afueras de la ciudad. Un edificio antiguo de ladrillos desgastados, con ventanas opacas que parecían filtrar apenas la luz del día. Desde el exterior, el lugar tenía un aire melancólico, como si cargara consigo décadas de secretos enterrados bajo su estructura. Las paredes estaban impregnadas de humedad, con manchas que se expandían como mapas incompletos, y el eco de cada paso resonaba como si el edificio mismo estuviera vivo, atento. Mi rol iba mucho más allá de la etiqueta de secretaria. Era la sombra de Diego. Organizaba reuniones, verificaba cuentas, manejaba inventarios y, en ocasiones, hasta supervisaba la producción. Pero lo más pesado no eran las tareas en sí, sino la atmósfera de ese lugar. Algo indescriptible flotaba en el aire, una presencia que me seguía incluso cuando estaba sola en mi oficina. El reloj en la pared parecía latir en lugar de marcar las horas, y las luces fluorescentes parpadeaban como si lucharan contra una fuerza invisible. Había algo opresivo en la rutina, algo que parecía consumir lentamente a quienes trabajábamos allí. Las jornadas comenzaban temprano, cuando la niebla aún envolvía las calles, y terminaban mucho después de que el sol desaparecía en el horizonte. Sin embargo, por más que intentaba sumergirme en mi trabajo, siempre había una sensación de inquietud en el ambiente. Era como si el edificio observara, como si cada movimiento estuviera siendo juzgado por algo que no podía ver. Diego, por su parte, siempre se mostraba optimista. Es normal sentirse así, decía cuando le mencionaba esa sensación de ahogo. El estrés hace que todo parezca más pesado de lo que realmente es. Pero su expresión, aunque serena, nunca me convencía del todo. Había algo en sus ojos, una sombra que no se disipaba, como si él también estuviera cargando con un peso invisible. La relación con los empleados era cordial, pero distante. No por falta de voluntad, sino porque todos parecían absortos en su propio mundo. Sus rostros reflejaban cansancio, y sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. Nadie hablaba más de lo necesario. Era como si cada uno estuviera evitando mencionar algo que flotaba en el ambiente. Recuerdo una noche particularmente larga. Me quedé hasta tarde, revisando unos informes en la oficina de Diego. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Las sombras de las lámparas se alargaban de forma antinatural sobre las paredes. Fue entonces cuando sentí un leve murmullo, como si alguien hablara desde el fondo del pasillo. Pensé que era algún empleado rezagado, pero cuando me levanté para investigar, no había nadie. Ese fue el primer indicio de que mi compromiso con la empresa familiar iba más allá de lo que alguna vez imaginé. Un simple trabajo administrativo se había transformado en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Los turnos nocturnos siempre me parecieron una prueba de resistencia, no solo física, sino mental. Durante el día, el almacén era un espacio funcional, lleno de actividad y ruido, máquinas trabajando, voces que se cruzaban, pasos apurados de un lado a otro. Pero en la noche, cuando el silencio se apoderaba de todo, el lugar parecía transformarse. Era como si cada rincón del almacén respirara de forma distinta, como si algo profundo y olvidado despertara al caer el sol. El frío era lo primero que se sentía al entrar al edificio en las noches. Un frío penetrante que no tenía sentido, especialmente en los meses más cálidos. No importaba cuántas veces revisara el sistema de ventilación, ese aire helado persistía. Las sombras, proyectadas por las lámparas de seguridad, parecían tener vida propia, alargándose y contorsionándose de formas que desafiaban la lógica. En esos momentos, encontraba cierto consuelo en la presencia de don Pablo, el vigilante nocturno. Era un hombre mayor, de cabello gris y una voz calmada que parecía apaciguar cualquier inquietud. Siempre estaba en su pequeña oficina junto a la entrada, rodeado de monitores de seguridad y una taza de café humeante. La noche tiene su propia forma de hablar, solía decirme, como si estuviera intentando advertirme de algo. Pero yo nunca lo tomé en serio, al menos no al principio.
Todo empezó con incidentes menores, cosas que podían pasar desapercibidas si uno no prestaba atención. Una noche, mientras revisaba el inventario, escuché un leve golpeteo que venía desde la sección de herramientas. Pensé que era el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Al acercarme, vi que una llave inglesa había caído de su estante, como si alguien la hubiera empujado. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que era producto de mi cansancio. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse cuando Juan, uno de los trabajadores encargados de la carga y descarga, empezó a comportarse de forma extraña. Era un hombre reservado, siempre enfocado en su trabajo, pero durante esas noches algo en él cambió. Lo veía deambular por los pasillos vacíos, murmurando cosas que no podía entender. Sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en días, y había una inquietud constante en sus movimientos. Recuerdo una noche en particular, cuando lo encontré parado frente a una de las grandes puertas metálicas del almacén. Su postura era rígida y su mirada estaba fija en algo que yo no podía ver. Cuando le hablé, no respondió de inmediato. Solo después de varios segundos volteó hacia mí, con una expresión que me heló la sangre. «Hay algo aquí, señora», dijo en voz baja. «Algo que no debería estar». Lo peor ocurrió unos días después. Don Pablo me llamó por el intercomunicador, su voz temblorosa como nunca antes la había escuchado. «Tienes que venir al almacén central», me dijo. «Es Juan. Está haciendo algo raro». Me apresuré a llegar, sintiendo como el corazón me martillaba en el pecho. Al entrar, lo vi arrodillado en el centro del espacio, rodeado de cajas desparramadas. Estaba susurrando algo, una especie de rezo o mantra, mientras dibujaba símbolos en el suelo con lo que parecía ser su propia sangre. En ese momento, algo en el aire cambió. El frío se volvió casi insoportable, y un zumbido leve comenzó a llenar mis oídos. Don Pablo me tomó del brazo, sus ojos llenos de pánico. «Esto no es normal, señora. Esto no es humano». Esa noche marcó el inicio de los eventos que transformarían el almacén en un lugar que jamás volvería a ver con los mismos ojos. Después de aquella noche en el almacén central, algo cambió radicalmente en Juan. Lo que al principio parecían momentos aislados de desconcierto pronto se convirtieron en un patrón de comportamiento que no podía ignorar. Durante años, había sido uno de los trabajadores más confiables de la empresa, puntual, eficiente, siempre concentrado en sus tareas. Pero ahora era como si estuviera siendo consumido desde dentro por algo que no podía comprender. Lo primero que noté fue su mirada. Había perdido esa chispa de vida, ese brillo que lo hacía parecer atento. En su lugar, sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras, como si no hubiera dormido en semanas. Cuando le hablaba, tardaba unos segundos en responder y sus palabras salían lentas, arrastradas, como si tuviera que forzarlas. Pero lo más inquietante no era su cansancio aparente, sino los episodios que empezaron a ocurrir con mayor frecuencia. Una tarde, mientras supervisaba el inventario, me encontré con una escena que todavía me cuesta borrar de la memoria. Juan estaba en una esquina del almacén, de espaldas a mí, aparentemente trabajando. Pero algo en su postura me llamó la atención, sus hombros estaban tensos, y su cabeza inclinada hacia adelante de una manera antinatural. Cuando me acerqué para preguntarle qué hacía, lo vi llevando un puñado de polvo de cemento hacia su boca. El aire pareció detenerse en ese momento. Observé, paralizada, mientras masticaba lentamente el polvo, como si fuera algún tipo de manjar. Sus labios estaban cubiertos de esa sustancia gris, y un hilo de saliva mezclada con cemento goteaba por la comisura de su boca. «Juan», grité, mi voz resonando en el silencio del almacén. Al escucharme, se detuvo bruscamente y giró la cabeza hacia mí. Lo que vi en su rostro fue más aterrador que cualquier sombra, sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. «Está bien, señora». «Está todo bien», murmuró mientras se limpiaba torpemente con el dorso de la mano, dejando una mancha grisácea en su rostro. Pero su voz no tenía vida, como si estuviera recitando palabras que no significaban nada para él. Me aparté lentamente, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Era imposible ignorar que algo profundamente erróneo estaba sucediendo. Desde entonces, su comportamiento se volvió cada vez más errático.
Hablaba consigo mismo en voz baja mientras trabajaba y susurraba cosas que no podía entender. Una noche lo encontré en el área de almacenamiento, con las luces apagadas, golpeando suavemente la pared con la frente. Cuando lo confronté, dijo que la pared le hablaba y que no podía ignorarla. Pero lo peor fue su paranoia. Comenzó a actuar como si algo o alguien lo estuviera persiguiendo. Siempre miraba por encima de su hombro y su cuerpo estaba en constante tensión. Se negaba a trabajar en ciertas áreas del almacén, especialmente en la sección de herramientas, diciendo que ellos estaban allí. Cuando le pregunté quiénes eran ellos, simplemente negó con la cabeza, su rostro pálido y bañado en sudor. Su estado afectó a todo el equipo. Los otros empleados lo evitaban, susurrando entre ellos sobre lo que estaba pasando. Nadie quería estar cerca de él, y era evidente que su presencia estaba perturbando el ambiente. Incluso don Pablo, que siempre se mantenía calmado, empezó a mostrar signos de preocupación. «Esto no es normal, señora», me dijo una noche, mientras observábamos a Juan desde las cámaras de seguridad. «Este hombre no está actuando como él mismo». Aunque traté de convencerme de que todo esto tenía una explicación racional, algo en mi interior me decía que no era así. Juan estaba siendo devorado por algo que no podíamos ver, algo que parecía habitar en las sombras del almacén y que se alimentaba de su energía. Y mientras su comportamiento se volvía más extraño, la sensación de que todos estábamos en peligro comenzó a apoderarse de mí. Las noches en el almacén siempre habían sido un desafío, pero ahora se habían convertido en una pesadilla. Algo indescriptible parecía haberse apoderado del lugar, algo que no podía ser explicado con lógica. Los trabajadores estaban al borde de la histeria. Algunos se negaban a hacer turnos nocturnos, mientras otros susurraban historias sobre sombras que los seguían en los pasillos o sonidos extraños que venían desde las áreas más oscuras del edificio. Y aunque intentaba mantener la compostura, no podía negar que yo misma sentía como el aire se volvía más pesado con cada noche que pasaba. El almacén parecía estar vivo. Los pasillos, que de día eran meros corredores de concreto y metal, en la oscuridad se convertían en túneles interminables que parecían devorar la luz. Las sombras se alargaban y retorcían de formas que no tenían sentido, como si estuvieran moviéndose por voluntad propia. A veces, incluso con todas las luces encendidas, había rincones que permanecían en completa oscuridad, como si la luz se negara a tocarlos. Fue durante una de esas noches que finalmente enfrenté aquello que hasta entonces había permanecido en los límites de mi visión, siempre al acecho pero nunca lo suficientemente claro como para confrontarlo. Había pasado la medianoche y yo estaba revisando documentos en mi oficina. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido eléctrico de las lámparas y el ocasional crujir de las paredes, un sonido que últimamente parecía hacerse más frecuente. De pronto, un ruido seco, como algo golpeando el suelo, resonó desde la sección de herramientas. Mi corazón dio un vuelco. Pensé en ignorarlo, pero algo, una mezcla de responsabilidad y curiosidad mórbida, me empujó a investigar. Caminé lentamente hacia el área, mi linterna iluminando los estantes y cajas apiladas. La sensación de ser observada era casi insoportable. Cada paso que daba parecía resonar demasiado fuerte y cada sombra que mi linterna proyectaba se movía de una manera que me hacía dudar si era producto de mi imaginación. Entonces la vi. Al principio, pensé que era una figura humana, parada en el extremo del pasillo, cerca de la gran puerta metálica. Pero algo no estaba bien. La figura era demasiado alta, sus extremidades demasiado largas, y su postura, torcida de una forma que desafiaba cualquier noción de normalidad. Permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos eternos, hasta que, de repente, inclinó su cabeza hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. El aire a mi alrededor se volvió helado, y una presión invisible me aplastaba el pecho, dificultándome respirar. La figura dio un paso hacia adelante, y fue entonces cuando vi su rostro, si es que se le podía llamar así. Era una amalgama deformada, como si alguien hubiera intentado esculpir un rostro humano y hubiera fallado de la manera más grotesca. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, que parecían absorber la poca luz que había en el pasillo. En ese momento, un ruido detrás de mí me hizo girar la cabeza instintivamente.
Cuando volví a mirar hacia adelante, la figura ya no estaba. Sentí una presencia detrás de mí, tan cerca que podía oír algo parecido a una respiración pesada. No tuve el valor de darme la vuelta. En lugar de eso, corrí. Mis pasos retumbaban por el pasillo mientras el eco de algo me seguía, un sonido rítmico y húmedo, como si algo arrastrara su cuerpo por el suelo. Llegué a la oficina de don Pablo, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Él me miró y su rostro se tensó al ver el mío. No estás loca, fue lo único que dijo. En su voz había una mezcla de miedo y resignación, como si supiera exactamente lo que yo acababa de experimentar. Esa noche no volví a salir de la oficina. Pero supe, con una certeza aterradora, que el almacén no era solo un lugar de trabajo. Algo más estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo y que parecía alimentarse de nuestro miedo. Y ahora, había visto mi rostro. Después de semanas de incertidumbre y miedo, la tensión en el almacén alcanzó un punto crítico. Las sombras, los sonidos inexplicables y el comportamiento cada vez más perturbador de Juan habían creado una atmósfera insostenible. Los empleados comenzaron a renunciar, don Pablo lucía envejecido de un día para otro, y yo ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro deformado, esas sombras alargadas que parecían acechar incluso fuera del almacén. Fue Diego quien sugirió visitar a una curandera. Al principio, me pareció una idea absurda. Yo siempre había sido una persona práctica, alguien que buscaba respuestas en la lógica. Pero en ese momento, la lógica ya no me ofrecía ninguna solución. Con cada día que pasaba, sentía que algo invisible me rodeaba, un peso constante que hacía que incluso respirar se sintiera como un esfuerzo monumental. Así que, con más desesperación que fe, acepté. La curandera vivía en las afueras de la ciudad, en una humilde casita rodeada de plantas que parecían crecer de forma salvaje, como si respondieran a alguna fuerza que no comprendía. El aroma de incienso llenaba el aire incluso antes de cruzar la puerta. Cuando entré, me recibió una mujer de ojos profundos y penetrantes, que parecía leer mi alma con solo mirarme. No necesité decirle nada. Apenas me vio, su rostro se ensombreció. Te han marcado, dijo con voz firme. Pero la maldición no te alcanzó del todo. Algo o alguien la desvió. Sus palabras me congelaron. ¿Maldición? Todo esto era más surrealista de lo que mi mente podía procesar. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que tenía razón. Todo lo que había ocurrido en el almacén, la transformación de Juan, las sombras, las figuras deformes, todo comenzaba a encajar. La curandera preparó un altar improvisado, con velas negras y blancas, un recipiente con agua cristalina y hierbas que no reconocí. Mientras murmuraba oraciones en una lengua que no entendía, el aire en la habitación se volvió pesado, casi sofocante. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo vi, un destello de imágenes fugaces, como si mi mente estuviera siendo invadida por recuerdos que no eran míos. Vi a alguien, una figura femenina, con el rostro cubierto, mezclando sustancias extrañas y dibujando símbolos en un trozo de papel. Sentí odio, un odio profundo, dirigido hacia mí. La voz de la curandera me devolvió a la realidad. Esto fue hecho para ti. Pero alguien más lo cargó en tu lugar. Al principio, no entendí. Luego, mi mente volvió a Juan, a su deterioro físico y mental, a su comportamiento inexplicable. Él había sido el receptáculo de algo que no le pertenecía. La maldición, destinada a mí, se había desviado hacia él. La curandera explicó que este tipo de brujería no era común. Es un ataque directo, con intención de destruirte lentamente. Pero algo lo protegió, un reflejo de tu energía que se desvió a alguien vulnerable cerca de ti. Eso explicaba por qué Juan había sido el más afectado. Siempre había sido alguien sensible, reservado y probablemente más susceptible a fuerzas que otros ignorarían. Con cada palabra que la curandera decía, mi culpa crecía. Había aceptado ese trabajo con entusiasmo, sin imaginar que algo tan oscuro pudiera alcanzarme. Pero ahora, Juan estaba pagando el precio. El deterioro que había presenciado en él no era casualidad, su paranoia, sus rituales inexplicables, incluso su aparente pérdida de humanidad. Todo tenía una explicación. El ritual concluyó con una advertencia.
El origen de esta maldición sigue presente, me dijo la curandera. Esto no terminará hasta que se enfrente a la fuente. Salí de allí con una mezcla de alivio y terror. Sabía que tenía que actuar, pero la pregunta que me atormentaba era, ¿cómo enfrentar algo que no podía ver, que operaba en las sombras, más allá de mi entendimiento? Esa noche, mientras trataba de procesar todo, no pude evitar pensar en Juan. Él había cargado con algo que no le correspondía, algo que lo estaba destruyendo lentamente. Lo único que tenía claro era que no podía dejarlo enfrentar esto solo. Pero en lo más profundo de mi ser, también sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La muerte de Juan llegó como una sombra definitiva, un eco profundo que resonó en cada rincón del almacén y en mi propia alma. Fue una mañana gris, con el aire pesado de lluvia inminente, cuando recibí la llamada. La voz al otro lado de la línea era de don Pablo, quebrada y sin el temple que lo caracterizaba. Juan, ya no está, dijo con una pausa cargada de un silencio insostenible. Se quitó la vida anoche. Las palabras se hundieron en mi pecho como un ancla. No pude responder. Me quedé mirando el teléfono, escuchando el eco de esas palabras retumbando en mi cabeza. La imagen de Juan, desmoronándose lentamente frente a mis ojos en esas semanas de tormento, ahora parecía una película a cámara lenta que no podía detener. Pero esta vez, el final era inapelable. En el funeral, la atmósfera era densa, cargada de dolor y preguntas sin respuesta. La familia de Juan estaba devastada. Su esposa, una mujer joven con los ojos hinchados de tanto llorar, sostenía a un niño pequeño que apenas entendía lo que estaba ocurriendo. Me quedé en la parte trasera, observando desde la distancia, sintiéndome como una intrusa en su dolor. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en esas últimas semanas, consumido por el miedo y la desesperación, y mi culpa crecía como una herida abierta. Cuando su esposa se acercó a mí, no pude evitar sentir que su mirada atravesaba todas mis defensas. No me culpó directamente, pero sus ojos parecían contener la pregunta que yo misma me hacía: ¿pude haber hecho algo para salvarlo? Mientras me agradecía en voz baja por asistir, sentí que cada palabra era como una daga. Yo había estado ahí, había visto cómo se desmoronaba, pero no había hecho suficiente. En los días siguientes, me encontré visitando a la familia de Juan con frecuencia, tratando de compensar lo irremediable. Ayudaba con las compras, arreglaba papeles y escuchaba cuando su esposa necesitaba desahogarse. Pero nada de eso podía borrar el peso que cargaba. En cada rincón de su pequeña casa, en cada juguete de su hijo esparcido por el suelo, veía el vacío que había dejado su ausencia. El almacén, por su parte, se convirtió en un lugar imposible de habitar. Diego intentó mantener la operación funcionando, pero los trabajadores que quedaban ya no querían hacer turnos nocturnos, y el ambiente era más pesado que nunca. Las sombras, las presencias inexplicables, todo parecía haberse intensificado después de la muerte de Juan, como si la oscuridad que lo había consumido ahora se hubiera extendido por completo al lugar. En una de esas noches de insomnio, me armé de valor para visitar el almacén sola. Necesitaba enfrentar lo que quedaba ahí, aunque no sabía exactamente qué buscaba. Caminé entre los pasillos desiertos, sintiendo cómo la soledad amplificaba cada sonido, cada crujido de las paredes. Llegué hasta el área donde Juan solía trabajar, el lugar donde lo había encontrado tantas veces murmurando en ese estado de trance. De repente, sentí el aire cambiar. Un frío familiar, opresivo, llenó el espacio y mi cuerpo se tensó como si estuviera siendo observado. Mi linterna parpadeó y en ese instante escuché algo. Era su voz, el eco de un susurro que parecía venir de todas partes. No debió ser así. Las palabras me helaron, pero también trajeron una extraña sensación de cierre. Era como si, de alguna manera, Juan todavía estuviera ahí, atrapado en algo que no podía comprender. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando salí del almacén, supe que nunca volvería. Diego decidió cerrar la empresa poco después, y aunque fue un golpe financiero para nuestra familia, entendí que era lo correcto. Había algo en ese lugar que no pertenecía a este mundo, algo que había cobrado demasiadas vidas. El peso de la culpa sigue conmigo, pero trato de canalizarlo ayudando a la familia de Juan. Les he prometido que siempre estaré para ellos, que no los dejaré enfrentarlo solos. Su hijo, ahora más grande,
Me pregunta a veces por su padre, y aunque nunca sé qué decirle, trato de hablarle con cariño, recordándole que Juan era un buen hombre. Aunque el almacén ya no existe, lo que ocurrió ahí sigue vivo en mi memoria, como una advertencia constante. Las sombras no siempre son solo sombras, y hay fuerzas en este mundo que operan más allá de nuestra comprensión. Pero si algo aprendí de todo esto, es que la culpa, aunque pesada, también puede ser una guía. Una forma de recordar que, incluso en la oscuridad, siempre debemos buscar proteger a quienes están a nuestro lado, antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.